Está lloviendo a cántaros. Vení con todo el efectivo que podás. Esta isla de Palawan es una de las más caras. El coral me sorprendió lo intacto que está, intentando sacar efectivo. Todo mundo se vino para la playa. No íbamos a poder porque tampoco hay bote. Probablemente esta no era la forma en la que pensábamos empezar este video, pero está lloviendo, así que iniciaremos con una recomendación. Aunque el internet te diga lo contrario, diciembre todavía es temporada de lluvias en la isla de Palawan, así que la mejor época es a partir de finales de enero hasta finales de mayo. Toma nota porque nosotros no lo sabíamos, llegamos en diciembre gracias al internet que decía que era la mejor época y nos ha tocado una lluvia imparable. Y nuestro transporte es ese que está ahí, a punto de llevarnos a la estación, a nuestro siguiente destino, que es Port Barton. Estamos ansiosos de conocer este pequeño paraíso en Palawan. que, por lo que dicen, es uno de los paraísos más infravalorados, más relajantes, y ese es nuestro objetivo, ir a descansar. Quédate con nosotros en este video mientras descubrimos este lugar, ojalá con un poquito de sol en los próximos días, pero si este es el primer video que ves de nosotros, me presento, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yello. Bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor. Sin más, vamos con el video. Ok, hemos hecho una parada para descansar un poco, alargar las piernas, estirarlas. Vamos a ir todos así. Y un cafecito, un poco de maní. Y ojo, les tenemos que decir que solamente en salir de Puerto Princesa, que pase esto, hemos tardado casi 2 horas solo en salir de la ciudad. Hora y media para ser exacto en solamente recoger gente. Clima caca. Aquí pueden observar cómo hemos llegado a Port Barton. Está lloviendo a cántaros. Estamos aquí todos apretados en el tuk-tuk. Por 50 bolivianos nos va a 50 pesos filipinos nos va a llevar a el hotel. Esta es la habitación donde nos vamos a quedar en Port Barton. Como ven, muy sencillita porque la mayoría de alojamientos acá son así. Habitaciones sencillas, ahí está Yello listo, tenemos ventilador, aire acondicionado que se prende manual, un baño muy sencillito, se los muestro rápidamente. Y este lugar que se llama Hanur Place lo hemos encontrado en Booking, nos está saliendo 5 noches, 6.148 pesos. Y les dejo, por si lo necesitan, el enlace en la descripción de este video, por si están buscando alojamiento en Port Barton y quieren algo así sencillito pero bien, ya saben. Afuera de nuestra habitación nos han dejado este termo y miren, tenemos para sentarnos y mirar el patio de su casa porque tampoco es que tenemos mucha vista. Una sillita también. Y sí, pare de contar. Buenos días desde Port Barton. En este momento estamos de ida a una excursión porque sí, finalmente dejó de llover. Aunque miren, estamos caminando porque las calles, para que se den idea, la mayoría son de tierra y en este momento se han convertido en de barro. Así que bueno, con ello estamos caminando y poniéndole buena actitud, aunque el día igual se ve, ahí tiene unos pedacitos de celeste que ojalá se mantengan. Y queremos ir a hacer un island hopping, como un tour de isla a isla, que lo hemos conseguido además a través de Get Your Guide. Les dejo el enlace del tour que tomamos en la descripción para que ustedes también, si están planificando su viaje a Port Barton, lo puedan hacer. Y por supuesto, vamos a ver cómo nos toca el día de hoy, pero al final de cuentas, si es playa, igual te vas a mojar, llueva o no, así que con buena actitud. Ya nos pasaron a buscar en este tuk-tuk. Y nuestra primera parada es un banco de arena que pueden encontrar ahí. En este momento la marea está baja, por eso está más grandecito.
Y por acá se ven muchas estrellas de mar, o eso es lo que nos han dicho y eso es lo que vamos a ir a descubrir. Con cuidado. Y ello me hizo el favor de cambiarme de gafas. Las que yo compré, que las compré aquí en Filipinas, son solamente un vidrio con color o un plástico con color y no se ve nada. Así que el pobre simplemente te tapa un poco la resolana, así que... Estoy viendo como nublado, pero veo. Sí. Aquí estamos encontrando nuestras primeras estrellitas de mar. Miren qué bonitas. Ahí tenemos 1, 2, 3. Papá, mamá e hija. Miren, acá tenemos el banco de arena. ¡Qué espectacular! Y me encanta cómo se ve con el agua porque salió el sol, salió el sol. Por fin podemos ver el cielo un poco celeste, pero ya el solcito, los rayos del sol que nos iluminan y nos dan calor. Y nos permiten también tener este hermoso día en Port Bartón. Wow, no sé si me van a escuchar porque probablemente el audio esté encajonado por el agua, pero este es uno de los lugares más bonitos en esta parada. Es como un arrecife inmenso y el coral está intacto, precioso. Y esta es la última parada de este tour. Hemos estado, la verdad que todo el día súper relajados. Ya ahorita está comenzando a llover otra vez, pero el clima ha sido muy bueno con nosotros y nos ha aguantado. Además creo que lo más bonito fue el coral. Me sorprendió lo intacto que está. Está preciosísimo el coral alrededor de Port Bartón. Y hemos visitado en total como 3 puntos de snorkel. En uno vimos una tortuga inmensa, también súper bonito. Así que creo que vale muchísimo la pena hacer este tour. A nosotros nos costó $30 por persona. Como ves, es un tour compartido donde también incluía el almuerzo. Y algo que yo no sabía que incluía es que también el guía tiene su dron, así que te ayuda con diferentes tomas de dron en caso de que vos no tengas. Por ejemplo, obviamente nosotros sí viajamos con el nuestro, pero aquí todos salieron con fotos de dron y tomas de dron. Incluso a nosotros nos ayudó a hacer las nuestras, así que capísimos todo el equipo. Te recomiendo mucho este tour y te lo dejo, ya sabes, en la descripción. Ok, estamos ya bañaditos. Después, bueno, yo estoy bañadita y yo está igual como estaba en el tour, la verdad. Para ser honestos, pero yo necesitaba un baño. Y en este momento quiero mostrarles un poquito el área donde estamos, porque algo tiene que Port Bartón, que es chiquitito. Este es nuestro alojamiento. Al lado tenemos una tienda de tatuajes. Este lugar está súper bueno para comer. Se los quiero recomendar porque ayer llegamos y comimos una de las mejores pizzas del sudeste asiático después de mucho tiempo. Y como ven, incluso dice bestseller. Se llama Buon Cibo Trattoria. Y algo que me sorprendió mucho es que en Port Bartón hay muchísimos lugares para comer comida italiana.
Aquí lo pueden observar, así es el lugar. Básicamente todo se concentra en estas calles que nosotros estamos como a 2 cuadras de lo que vendría a ser la línea de playa. Aquí les voy a mostrar. Para acá vamos hacia la Playa Blanca. Estamos muy cerquita, si se dan cuenta, allá se ve el mar. Nosotros estamos en esta, que son como que las únicas que ya están asfaltadas, pero después, como les mostré, casi todo todavía sigue siendo, bueno, calles de tierra y cuando llueve, de lodo. Ahora, recomendación, vení con todo el efectivo que podás, que tengas en mente, que vos calcules que vas a gastar en los días que vas a estar aquí en Port Bartón, porque aquí solamente hay 3 cajeros automáticos, o al menos eso es lo que hemos visto recorriendo un poco estas callecitas de esta pequeña localidad, y es de la línea Euronet. Esta es la misma línea donde nosotros que viajamos con la tarjeta de Revolut, que nunca de los jamases nos ha fallado en ninguna parte del mundo, pero aquí no hemos podido sacar ni un solo peso filipino del cajero automático de esta empresa, de Euronet. Sí, de hecho, si quieres conocer más tips para tu viaje a Filipinas, tenés un video completito donde te damos ese dato que te está dando Yello en este momento y muchísimos más que te dejamos el video por aquí. Pero sí, el tema del efectivo es muy, pero muy importante. Y de hecho, el día de hoy, cuando nosotros estábamos esperando para ir al tour, había una chica que había intentado en todos los cajeros. 2 no tenían efectivo, en uno no les sirvió la tarjeta, así que ella estaba pidiendo si por favor podía como que pagarles a un hotel y que ellos le den el efectivo a cambio, y le dijeron no, porque nosotros tampoco tenemos suficiente efectivo, así que es súper importante eso. Sí, la recomendación es que vengas con más de una tarjeta de banco para que puedas ensayar en caso de que alguna te falle en este cajero, puedas ensayar con otra, o de lo contrario, saca todo el efectivo que puedas. Sí, saca todo el efectivo que puedas en ciudades más grandes como Manila o Puerto Princesa. Esta es la terminal donde llegamos ayer, pero como vieron estaba lloviendo un montón y nosotros llegamos y lo primero que nos dijeron, si pensamos ir a El Nido, que de hecho, si estás pensando ir al Nido, suscríbete a nuestro canal y no te perdas todos los videos de Filipinas, porque viene también un video del Nido, pero muchas personas lo que hacen es ya sea ir al Nido después de Port Bartón o ir a Puerto Princesa. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dijeron que sí o sí, sobre todo si venís en temporada alta, que tomes en cuenta ver tus tickets de van o de bus por lo menos 2 días antes. Entonces con Yello hemos vuelto a la terminal para asegurarnos el pasaje. Es muy sencillo, ustedes ven acá, ni bien vienen a la terminal, lo preguntan. Miren acá cómo van haciendo la pizza. We ordered yesterday 3 times. Margarita en hawaiana. En este restaurante que se llama La Trattoria, que la pizza está buenísima, cuesta 470 pesos una pizza, pero de verdad que vale cada centavo. ¿Y cuánto gastamos nosotros con 2 pizzas y 2 shakes de mango? Sí, 2 pizzas, 2 jugos fueron 1.315 pesos filipinos. Hay que tomar en cuenta que si bien Port Bartón es un pueblo chiquitito, los precios no son como en otros lugares de Filipinas, sí están mucho más elevados. Y es que hay que tomar en cuenta que en general la isla de Palawan es una de las más caras a nivel turístico en Filipinas. ¡Ah, qué rico que es comer! Ya estamos con la barriga llena y el corazón contento. A mí me gustó bastante este lugar, me encanta la pizza estilo napolitano y por todo eso lo que vieron que nos comimos, más un brownie de postre, hemos pagado 1.080 pesitos filipinos. Hoy es 31 de diciembre del 2024, previa de Año Nuevo, y estamos yendo a pasarlo a Barton Bistro. Vamos a ver qué tal, la verdad estamos bastante ilusionados, está a pie de playa y la idea es pasarla bien y empezar el año con mucha intención. Así que vamos a divertirnos y a ponerle mucha intención a esta fiesta.
Vísperas de Año Nuevo, la pasamos increíble ayer en Barton Bistro, hubo fuegos artificiales, fuego, mucha diversión y nos volvimos a encontrar con nuestro amigo Pierce, que fue nuestro amigo que conocimos en Los Ángeles en 2019. Nos volvimos a reencontrar cuando estuvimos en Siquijor, aquí en Filipinas, porque él tiene un local ahí. De hecho, si no has visto nuestro video de Siquijor, anda a verlo, está por aquí. Y nuevamente nos hemos encontrado, así que la pasamos muy bien entre amigos, divirtiéndonos. Fue hasta temprano, la verdad, pero muy bien. Y el día de hoy estamos aquí, como ven, en el cajero intentando sacar efectivo porque todo por Bartón está sin efectivo. La mayoría de restaurantes y de locales solamente te aceptan cash y entonces con ello estamos fregados porque cash no hay. Y estamos esperando que nuestro amigo Pierce se levante para saber si él tiene. Pero mientras tanto el hambre apremia, así que aquí andamos esperando si algo logramos hacer. La idea de hoy era rentar una moto y aquí tienen los precios: 4 horas 350 pesos filipinos, 8 horas 500 y 24 horas 800. Pero como también solo aceptan dinerito y nosotros solo tenemos tarjeta, nos vamos a quedar con las ganas hasta que encontremos una solución. Feliz Año Nuevo nuevamente, 1 de enero, y se nota que en Port Bartón es feriado. Estamos en la playa Itaytay Beach, que es prácticamente la playa que bordea San Vicente, que es la región de Port Bartón. Miren, todo mundo se vino para la playa, todo Port Bartón se derramó, está aquí refrescándose en esta hermosa playa de arena súper suave. Qué bonito que es caminar por este algodón de azúcar, parece caminando sobre las nubes con esta agua caliente, y por supuesto también con la arena súper suave, que es arena hasta adentro, así hasta creo que 50 metros adentro del mar. Así que aquí estamos disfrutando este feriado el día de hoy junto con todos los locales. De hecho, la playa Itaytay es la playa que vas a pasar la mayor parte del tiempo. Todos los restaurantes de playa donde nosotros pasamos el Año Nuevo, todo es alrededor de esta playa que es bastante extensa. Y en este momento los locales están disfrutando todavía el Año Nuevo con algo muy típico de Filipinas, que es el karaoke. Miren, acá tienen las personas. Vienen, instalan su picnic, su comida. No sé si este será el primer video que ves de nosotros, pero queremos aprovechar para decirte ¡Feliz Año Nuevo! Todo lo mejor en este nuevo año, los mejores deseos de éxito, salud y prosperidad. Probablemente este video tampoco salga 1 de enero del 2025, que es cuando lo estamos grabando, pero siempre es bueno tener buenos deseos, así que sea el momento en el que veas este video, queremos desearte siempre lo mejor. Si nos ves hace hartísimo y sos una persona fiel a todos nuestros videos y guías de viaje, muchas gracias por estar, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribirte al canal, porque eso nos motiva a continuar, nos alegra poder compartir nuestras aventuras con ustedes y así ayudarlos a poder planificar sus viajes y conocer más del mundo a través de nuestros ojos. De verdad, muchas gracias, los amamos muchísimo, amamos a esta tribu de caminitos. Y bueno, solamente eso, continuamos con el video. Vamos. Una recomendación más de alojamiento: si venís en plan mochilero, querés hacer amistades, no te importa quedarte en dormitorio compartido, querés ahorrar y salir de fiesta, entonces Coco Rico Port Barton es para vos. ¿Por qué? Porque ahí organizan fiestas y actividades prácticamente todos los días, e incluso podés ir si no te estás alojando ahí, porque no solamente las actividades son libres, cualquier persona puede unirse, pero también tienen un restaurante y una cafetería donde podés pasar el rato. Hay para lavar la ropa tranquilamente en Port Barton lavanderías. Nosotros hemos encargado la ropa aquí en el mismo lugar donde nos estamos alojando, Hanur Place, y 2 kilos ha salido 160 pesos filipinos. Miren, así entregan la ropa, no planchada, pero lavada. Y de hecho con Yeyo ya hemos perdido más de una vez ropa al dejarla en las lavanderías. Entonces lo que hacemos es que sacamos nuestras fotos de qué es lo que entregamos. Aquí pueden observar, y después vamos revisando prenda por prenda y eliminando lo que lo han entregado, y así evitamos perder cualquier otra prenda. Dato viajero.
Y nosotros que trabajamos por internet y necesitamos de un Wi-Fi súper rápido que nos permita subir y descargar archivos rápidamente sin estar horas sentados aquí en la computadora queriendo rascarnos o sacarnos los pelos de la cabeza porque se corta la conexión a internet. Entonces te recomendamos venir a Bartón Bistro, que además de un Wi-Fi súper rápido, también te ofrece un buen ambiente, buena comida y aparte la posibilidad de luego de haber trabajado, cerrar la computadora e ir a darte un chapuzón ya que el mar está ahí, a 2 metros. Y ustedes se preguntarán qué más hay para hacer en Port Bartón. Ya les hemos mostrado que podés irte en un tour de isla a isla, puedes relajarte en esta playa, pero hay una muy famosa que se conoce como White Sand Beach. Esta es la playa más larga de arena blanca de todas las Filipinas, o al menos eso nos dijeron, pero nosotros no lo vamos a comprobar con nuestros propios ojos porque ¿se acuerdan el problema con el ATM? No lo hemos solucionado. Entonces nos vamos a quedar a relajarnos en esta playa que nos queda caminando del hotel y así no tenemos que pagar nada porque tenés dos formas para llegar a la White Sand Beach. La primera es tomando un bote desde aquí, desde el puerto. En 10 minutitos llegas y te sale 300 pesos filipinos por persona, o sea 600 pesos y ida y vuelta. O sea, vos vas, llegás y le decís a qué hora querés que te recojan. Lo mismo con el tuk-tuk, así que básicamente no va a haber ningún cambio en el precio. También hay una cascada. También hay una cascada que está a unos 12 minutos aproximadamente de aquí del centro de Port Bartón. En moto. En moto, por supuesto. Y bueno, ya decidís vos si es que venís y te alquilás la moto, ya sabes cuánto es el precio por día también y podés recorrerla. Ahora, por más que hayamos tenido el efectivo y hayamos querido ir nosotros a la White Sand Beach en bote, pues no íbamos a poder porque tampoco hay botes, porque ya que al ser feriado hoy 1 de enero, todos los botes están en excursiones. Así es, entonces nuestra opción era el tuk-tuk, pero bueno, el principal problema, el efectivo, así que ya sabes la recomendación de todo el video, llega con efectivo, porque acá los cajeros no sirven. Sí, y hay restaurantes que sí te aceptan la tarjeta, pero te van a cobrar un 3% extra de la cuenta por comisión de su máquina de... Eso. Y esperamos que este video te haya gustado. Lo vamos a acabar acá porque sí, no pensamos hacer mucho más que relajarnos en la playa. Nos vamos mañana para el nido, pero eso será otro video. Esperamos que este te haya gustado, que hayas disfrutado con nosotros y si es así no te olvides. Dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Tampoco te olvides suscribirte, así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.